ser tenidas en el banco, las arterias son descongeladas, puestas en estas bolsas y en estos frajitos y enviadas al cirujano. Posteriormente el cirujano las agarra, las prepara, sutura las colaterales, las arregla, esto es una cuestión bien de manualidad, y finalmente termina siendo implantada. Ahora bien, ¿cuáles eran los problemas que nos enfrentamos cuando trabajamos con criopreservación? Hay un montón de cosas que no se sabían. Inexistencia de cuáles son los mejores métodos de criopreservación. Cada método de criopreservación puede depender del tejido que se quiera criopreservar. Por otra parte, numerosos trabajos mostraban que si uno no tenía presente los métodos de criopreservación, la propia congelación podía dañar muchísimo al tejido, por ejemplo, romper las fibras elásticas. Pero por otra parte, aquellos que sí habían llegado a hacer trabajos en arterias implantadas, mostraban que las propias arterias criopreservadas implantadas mostraban una cantidad de alteraciones histológicas. Es decir, por ejemplo, arterias implantadas que habían sido criopreservadas e implantadas en ratas, arteria de rata implantada en rata, mostraban realmente atrofia de sus componentes o reacciones hiperplásicas, etc. Solamente había 2 o 3 trabajos que nos permitieran encontrar antecedentes de implantes en criopreservados. Es decir, que había un montón de preguntas hace 8 años atrás. Las preguntas más básicas, voy a pasar más rápidamente para poder terminar, pero las preguntas iniciales, las 2 preguntas iniciales, de aspectos bien básicos sobre métodos de criopreservación. Trabajamos 5 años en métodos de criopreservación, se publicaron varias cosas, se llegaron a métodos de criopreservación que bastante minimizaban el daño que se le hacía al tejido, y posteriormente nos pusimos a trabajar en las últimas 3 preguntas acerca de qué cambios estructurales y funcionales se le provocaban a las arterias implantadas una vez que eran colocadas. Recuerden que había muchos años de trabajo antes de ser implantadas. En suma, los objetivos de nuestro trabajo era poder cuantificar o tener información sobre los cambios mecánicos y estructurales que soporta la arteria luego de ser implantada. Ese es el hecho. Y cuánto las arterias realmente logran minimizar las diferencias mecánicas con las arterias del individuo en el que se implantan. Recuerden que partimos diciendo, las venas y las prótesis de PTFE tienen propiedades mecánicas muy distintas a las arterias del receptor. Bueno, nosotros queremos ver si esto lo supera, si realmente la arteria implantada minimiza esas diferencias mecánicas. Entonces planteamos un estudio que fue lo siguiente, rápidamente. Por un lado teníamos las arterias que habían sido implantadas y comparamos su funcionamiento, haciendo estudios muy masivos, con arterias criopreservadas antes de ser implantadas. Simplemente para saber, luego de implantados, ¿qué cambios se ven antes de implante y luego de implante? Segundo, esas arterias implantadas funcionan igual, por ejemplo, arterias implantadas de muchachos que se murieron a los 30 años. Esas arterias implantadas de muchachos de 30 años, ¿funcionan igual que las arterias de un chico de 30 años? ¿Está bien? ¿O esa arteria tiene algo que lo hace funcionar distinto? Tercera pregunta. ¿Cómo funcionan las arterias implantadas respecto de las arterias del sujeto que las recibió? Sujeto de 50, 60 años que recibe un implante de una arteria de un chico de 30 años. ¿Funcionan de forma similar? ¿Tienen diferencias mecánicas muy grandes, muy chicas? Y cuarta pregunta. ¿Cómo funcionan estas arterias implantadas respecto de un sujeto igual al que recibió el implante, pero sin la patología cardiovascular de fondo? Es decir, con los mismos niveles de presión arterial que tiene el sujeto que recibió el implante, pero sin toda la carga patológica cardiovascular adicional y metabólica que tiene el sujeto implantado. Esto, por ejemplo, para ver si luego de implantado en un receptor que puede tener hipertensión, esa arteria implantada se modificó biomecánicamente porque este sujeto era hipertenso o por factores adicionales. Para eso se hacen estudios en diferentes subgrupos, en todos esos grupos que les fui mencionando, implantadas, arterias de receptores, sujetos sin receptores pero sin arteriopatía, sujetos similares algodonantes y arterias preimplantadas. Teniendo la arteriografía, fíjense acá, está implantada acá a nivel de la ingle y termina acá casi a nivel del tobillo. En todo ese territorio y teniendo esta arteriografía como mapa de ruta que me permite saber dónde está implantada, yo puedo estudiar no invasivamente, con todas las técnicas que les mencioné, cómo es la rigidez de esta arteria, localmente, regionalmente, etc.
¿De acuerdo? Y fundamentalmente centrar mi estudio en este sitio de aquí o en este sitio de aquí. Este sitio de aquí, si yo lo agrando, lo veo así en la radiografía. Es la arteria implantada y la arteria del receptor. La que es la arteria del receptor. Aquí está. Aquí está la arteria nativa y la arteria implantada. Esta es la trombosis. Midiendo no invasivamente puedo cuantificar la cantidad de parámetros mecánicos y locales y regionales. Esto ya lo vimos, la tecnología utilizada. Esto también lo vimos, la metodología utilizada para hacer los estudios in vitro, las arterias de implante. Y lo otro que hicimos fue agarrar arterias de algunos sujetos fallecidos, por ejemplo, que habían sido implantados, y en el momento de fallecer esas personas se les sacó la arteria que había sido implantada mucho tiempo antes. Es decir, a alguno de los sujetos implantados al fallecer, nosotros fuimos rápidamente y sacamos un pedacito de arteria para ver estructuralmente cómo había modificado esa arteria implantada hace años atrás. Con eso se hizo estudios arteriales. Y acá les tiro las 5 o 6 frases, para no entrar en la parte numérica, conceptuales a transmitir que son importantes. Primero, esto cuando comparamos arterias implantadas con arterias preimplantadas. La misma arteria, digamos, antes de ser implantada y luego de ser implantada. Luego de 2 años y pico de media de implantada. Y lo fundamental, luego de implantar, la arteria aumentó su espesor. Es decir, se remodeló positivamente, aumentó su espesor. Y por otra parte, se redujo el nivel de rigidez. Quiere decir que por el solo hecho de tener una arteria fuera del organismo, tiene un nivel de rigidez que cuando lo coloco en el implante, baja su nivel de rigidez. Ahí hay hipótesis acerca de los niveles de oxigenación de esa arteria, de los niveles circulatorios, etc. Pero meramente por tener afuera del organismo tiene un nivel de rigidez aumentado. Lo segundo, las arterias implantadas mostraron mayor rigidez y mayor espesor que la arteria de un chico de 30 años funcionando normalmente. Es decir, que la arteria implantada de un chico de 30 años ya no es la arteria de un chico de 30 años. Es más gruesa y es más rígida. Se perdió las características iniciales del sujeto del que provenía. Ya no es esa arteria juvenil. Lo tercero, los segmentos implantados presentaron mayor rigidez, recuerdan, que un chico de 30, pero algo menor que la del sujeto que la recibió. Pero algo menor solamente. Es decir, que realmente la arteria se fue haciendo más rígida respecto a un chico de 30 años, pero nunca llegó a los niveles de rigidez de la persona que la recibió, que tenía 60 años. O sea, existe un proceso de rigidificación, pero no alcanza los niveles de rigidez propios de la patología del receptor. Ahora bien, hubo un intento de mimetización, y de alguna forma, cuando vemos, solamente estudiamos al símil receptor, sujeto que solamente tenía los mismos niveles de presión arterial que el receptor, lo que vemos es que el remodelado, los cambios que sufrió la arteria implantada, son superiores a lo que meramente podrían existir porque el receptor hubiera sido hipertenso. Es decir, lo que estamos obteniendo en agarrar una arteria de un chico de 30 años e implantarla en un individuo de 60 hipertenso, no es el remodelado propio de la hipertensión arterial. Es más que eso. Hay un proceso adicional al mero cambio esperado por presión arterial. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Cuando cuantificamos, además, cómo regionalmente, a medida que íbamos bajando desde la ingle hacia el tobillo, cómo iba variando la elasticidad, veíamos, por ejemplo, que las diferencias regionales esperables de encontrar se seguían encontrando. Otra de las cosas que se hacían era cuantificar las diferencias o las similitudes entre lo implantado y el receptor. Y siempre, en todos los casos, entre la arteria preservada implantada y el receptor, siempre los niveles de desacople fueron menores que si consideramos, por ejemplo, prótesis de PTFE con receptores o arterias de un sujeto de 30 años, sangre y arterias de receptores. Y esto es un concepto que para mí no es nada, y es lo siguiente. Cuando uno habla con un médico cirujano, lo que le dice el médico cirujano a uno es las arterias que son implantadas provocan un nivel de rigidificación. Y eso es malo, porque la arteria se va volviendo más rígida. Pero hay que verlo también con otros ojos, y no es malo que las arterias se vayan haciendo más rígidas, porque el receptor tenía arterias más rígidas. Y que la arteria implantada provoque un proceso de rigidificación
de alguna manera es entrar a mimetizarse y parecerse cada vez más al sujeto que recibió el implante. Es decir, que un proceso, hablar de que aumenta la rigidez arterial en medicina cardiovascular es algo malísimo, mala palabra que aumenta la rigidez arterial. Pero decir que aumenta la rigidez arterial en una arteria que fue implantada y que cada vez se parece más a la rigidez del individuo que la recetó, quizás no sea tan malo, quizás haya que lograr eso. ¿Se comprende? Y el concepto también es que lo que nosotros vayamos a implantar va a cambiar. Lo que nosotros implantemos, sea del color, del pelo que sea, va a cambiar. Y va a cambiar en función de un montón de factores. No es nunca lo que implantamos igual al momento previo. Los estudios histológicos y ultraestructurales evidenciaron que ese aumento de espesor que nosotros veíamos con ecografía en los implantes era producto de estos niveles de hiperplasia intimal, o sea, son fundamentalmente a raíz del crecimiento de la íntima, y que la capa media sufre una atrofia. Es decir, que realmente el componente muscular liso sufre el implante. Pero por otra parte, y algo muy interesante, es que las células que existían en las arterias implantadas luego de 2 años no pertenecían al individuo que dio la arteria, pertenecían al individuo que la recibió. Es decir, que luego de 2 años y medio implantadas, las arterias realmente fueron invadidas por tejido local. Pero adicionalmente, esas arterias viven y luchan, y una de las cosas que sintetizan, por ejemplo, son fibras de colágeno. Aquí se ve una célula del individuo receptor, pero dentro de la arteria implantada, sintetizando fibras de colágeno, que son esta especie de líneas que se ven aquí, esos colágenos que están siendo depositados. El único problema que tenemos, el único no, pero uno de los problemas que tenemos, es que no podemos controlar la síntesis de colágeno. Y lo que está ocurriendo es una síntesis de colágeno descontrolada dentro de la arteria implantada. ¿Que nos sirve para mimetizar la rigidez con la arteria receptora? No sirve. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es estudiarlo ahora, de pasados 5 años implantado, y ver si realmente no se pasaron para el otro lado. Y ver si realmente ese aumento de rigidez se acercó al receptor y siguió de largo. Bien, estas son algunas de las conclusiones que más o menos estuvimos mencionando. Muchísimas gracias por la atención. Un gusto estar aquí con ustedes. Personalmente lo escucharía toda la noche, pero teníamos 30 minutos nada más, así que yo insistentemente le pedí que contara algo tan interesante, tan bueno y tan estudiado como les dije al principio, que pocas veces he visto a alguien que en una década hiciera tanto y tan buenos trabajos.